importante pensar cómo manejar las finanzas para poder hacer eso, pero eso también fue lo que me motivó a aprender de las finanzas personales, porque no quería ser mamá solo en el tiempo que me dejaba después del trabajo. Quería tener más tiempo para hacer esas cosas. Por eso, sí, mis niños eran una gran motivación para aprender más de eso. Entonces, quiero hablar un poquito sobre tus viajes, porque yo sé que has viajado a Latinoamérica y específicamente a Ecuador y El Salvador. Entonces, ¿qué los llevó a ti y tu esposo a dejar sus trabajos para viajar? ¿Y qué impulsó esta decisión? De ahí son mis padres y allí es donde vive la mayoría de la familia todavía. Cuando nosotros estábamos creciendo, en realidad solo éramos nosotros, era solo mi papá y mi mamá y mis hermanos y mi hermana, porque todo el resto de la familia estaba en esos otros lugares. Yo cuando era pequeña vivimos en Ecuador por 2 años. Y creo que en mí eso inició ese amor de querer visitar de regreso. Después de regresar, después de vivir ahí por 2 años, siempre yo quería regresar y pensaba que, cuando me graduara a high school, a secundaria, voy a ir. Pero siempre siguió empujándose ese sueño hasta que finalmente ya cuando ya tenía hijos y ya estaba casada y ya había aprendido más del dinero, pude hacer ese viaje. Eso fuimos a Ecuador y a El Salvador por 1 mes en Ecuador y 1 mes en El Salvador para poder ir a reconectar con nuestro heritage. Era importante para mí para que los niños, aprendan, no se olviden en el español, pero también para que conozcan sus otros familiares. Entonces, ¿qué actividades haces con tus hijos para enseñarles español? Porque yo sé que es difícil porque especialmente si pasan la mayoría del tiempo en Estados Unidos y si no tienen amigos que hablan español, a veces es difícil enseñarles cómo hablar y también con la motivación, ¿no? Porque con ellos quieren conectarse con sus amigos en la escuela y si no tienen amigos que hablan español es muy difícil. Entonces, para ti, ¿qué haces para enseñarles ahora? Sí, como dije, yo la mayoría del tiempo vivía en California, en el sur de California, y cuando estaba trabajando, antes de que mi hijo empezara a necesitar ir a la escuela, uno de mis coworkers me dijo que habían programas en las escuelas públicas que era de dual immersion. Y habían algunas escuelas que estaban enseñando la mitad en inglés y la mitad en español todo el año. Y cuando aprendí de eso, inmediatamente empecé a tratar de averiguar cómo me aseguro que mi hijo vaya a poder estar en ese programa. Pero sí, es verdad, antes de eso, yo trataba de hablar en español con ellos, les cantaba canciones en español, mirábamos las películas de Disney en español cuando podíamos, pero sí era difícil asegurarme que ellos estuvieran motivados a responderme en español. Sabía que ellos me entendían, pero a responderme en español era un poco difícil. Y gracias la suerte pudimos entrar en ese programa y sí, era tan interesante que después de que él entrara en ese programa, ahora tenía amigos que todos estaban en la misma situación y todos estaban aprendiendo español y habían estudiantes que hablaban más en español que en inglés y otros que hablaban más en inglés. Y eso era una inmersión en español y sí resultó en él estar más motivado en aprender. Tuvimos suerte que pudimos hacer eso durante todo el tiempo que vivíamos en California. Sí, y me imagino que esa experiencia fue importante porque para pasar 2 meses en Ecuador y también en El Salvador, para ellos fue importante entender lo que está pasando alrededor de ellos. Sí, resultó en mucho ánimo en aprender el español y sí, para ellos
sirvió mucho en poder comunicarse durante esa experiencia de estar en Ecuador y en El Salvador y poder comunicarse con sus familiares que sabían un poco de inglés, pero no mucho. Siempre he oído historias de niños que tienen que aprender el lenguaje porque las abuelitas solo hablan el idioma y esa no era nuestra experiencia, pero sí cuando fuimos a visitar los familiares ahí en Ecuador y en El Salvador, muchos de ellos sabían poco inglés y eso era muy, muy importante para nosotros, que los niños sepan español. Mi esposo es americano, so él tuvo que aprender de otra manera. Él estaba tomando, con las aplicaciones online, él estaba aprendiendo así y sí era más difícil para él porque él tenía menos experiencia. Wow, y para mí es como estoy pensando en sus viajes y estoy pensando en qué hicieron con un mes en un país, porque para mí es como cuando yo voy de vacaciones, normalmente solo tengo como 1 semana, 2 semanas, pero nada más, porque tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas y también hay escuela y durante el año es muy difícil. Entonces, ¿qué hicieron con un mes entero en Ecuador? Vamos a empezar con Ecuador y luego puedes compartir un poquito de El Salvador, porque hay 2 países que nunca he visitado, entonces estoy muy curiosa qué pasó en sus viajes. Sí, claro. Como tuvimos suerte que teníamos familiares, no nos teníamos que preocupar dónde nos íbamos a quedar. Era una nueva experiencia, pero para los niños tener que compartir más espacio con otros familiares, pero creo que era muy divertido. Pasamos en Ecuador. Bueno, si está bien contigo, voy a empezar con El Salvador porque ahí llegamos primero. Está bien. Bueno, en El Salvador era donde llegamos primero. Nos quedamos en una ciudad bien pequeña. Eso era una diferente experiencia de que cuando te quedas en las ciudades grandes. Lo que nosotros estábamos haciendo era en realidad solo vivir el día como viven la gente local. No estábamos haciendo tantas cosas turísticas, pero más encontrar los parques cerca, ir a comer helado, ir a comer comida típica. Y si nunca has ido a El Salvador o no conoces, hay una comida que se llaman pupusas. Y las pupusas son hechas con harina de maíz y son como tortillas, pero tienen queso adentro ya todo junto y de ahí se cocinan. Si nosotros pudimos ir a comer toda esa comida típica y era tan bonito porque ahí ocupan el dólar americano, sí ocupan el dinero ahí es el dinero americano, pero cuánto valor tiene es más. Podías comprar un helado en la calle por 25 centavos, que